Hey, ¿qué tal familia de Prodigiosos Podcast? Nos encontramos en un nuevo capítulo, el sexto capítulo de esta primera temporada. Nos encontramos con un invitado, el cual, eh, pues uno de los primeros invitados que anuncié para esta temporada y venimos trabajando en distintos proyectos. Mm, Ustedes me han visto trabajando en bastantes proyectos musicales, por decirlo así, de videos y tipos de cosas del canal con Sereno. Y nada, me complace presentarles a Sereno desde Chile. ¿Cómo estás, bro? Amén, estoy bien. Aquí un poco cansado del día, del estrés laboral, pero agradecido de esta invitación. Igual agradecido de que se dio la instancia de que podamos llevar a cabo esto que planeamos desde hace mucho tiempo. Y hoy el día ha llegado. Así es, bro, así es. Bro, bueno, pues como les venía diciendo, nosotros hemos trabajado bastantes proyectos juntos, venimos tratando desde realidades, ¿no? Creo que desde antes de realidades, ¿no? Y, Antes. y nada, pues he venido bastante, trabajando bastantes proyectos contigo. Para los que no saben, Sereno es la persona que interpreta y escribió la canción oficial de Prodigiosos Podcast. Estamos viendo si se le puede, después de finalizar esta temporada, pues estábamos comentando también la idea de sacar un remix. Y bueno, distintas cosas que se vienen por ahí, pero en el capítulo de hoy, les venimos a tratar un tema muy interesante, que venimos hablando nosotros con Sereno tenemos charlas que ustedes no se imaginan, o sea, charlas bastante profundas y bastante espirituales en cierto sentido. Yo le comento como que mis dudas al respecto, o sí, venimos como que manejando cierta comunicación espiritual de bastantes charlas. Y en esta ocasión les venimos a tratar el tema el capítulo de hoy se va a llamar Piezas Divididas, el cual va a tratar de cómo actúa la división o la contienda entre nosotros los seres humanos, entre las personas. Y bro, yo antes de empezar quiero leerte dos versículos bíblicos que saqué para poder como que entrar de lleno al tema y hacerte unas preguntas. Bro, bueno, como tal, el capítulo de la Biblia es solo uno, pero distintos versículos, es como que Romanos 12, el cual pues me pareció muy interesante tratar el tema referente a Romanos 12, porque dice así, en Romanos 12, versículo 4 al 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo de Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y el segundo versículo es Romanos 12, versículo 18, el cual dice que si es posible y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Teniendo en cuenta estos dos versículos que, bueno, son versículos, bueno, un capítulo bastante reconocido en la Biblia, y que me parece muy importante, muy bonito este Romanos 12, el cual pues nos dice que somos un cuerpo en Cristo, que tenemos distintas funciones. Entonces, vamos a venir tocando esos distintos temas porque aquí hay bastante tela para contar respecto a este tema. Yo te voy a hacer una pregunta que vamos a hablar directamente desde nuestras relaciones interpersonales. Nosotros desde chiquitos nos venimos como que acostumbrando como que, bueno, entramos como que al colegio cuando empezamos desde pequeños, el jardín, la vida social, y ya desde chiquitos estamos como que, incluso desde que nacemos, ya desde que vemos a nuestra familia, nuestra mamá, nuestra papá, hermanos, tíos, estamos como que en constante trabajo en nuestra vida social y en nuestra comunicación con las demás personas.
Entonces, yo te voy a preguntar con respecto a nuestras relaciones interpersonales y con respecto a lo que decía el versículo bíblico, el segundo, quiero preguntar, ¿es posible vivir en plena paz con los demás? Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? No, mentira, te estoy bromeando. Eh, Me niego a responderla. No. Eh, Principalmente, hermano, para vivir en paz o en plena paz con nuestros seres queridos o en nuestro entorno en sí, tenemos que, primeramente, cambiar nuestra percepción de cómo vemos las cosas. ¿Por qué razón? Porque una persona, yo creo, siento, de que una persona que conoce al Señor, de que conoce de Dios, jamás, jamás de su propia voluntad va a decir, yo quiero arruinar esta relación o yo quiero cortar esta relación, sino que alguien que es transformado por la sangre de Cristo siempre va a buscar el lado, por así decirlo, el lado o el lugar, el punto exacto donde se pueda, ¿cómo se llama?, llegar a un mutuo acuerdo y poder interactuar de buena manera. Si nosotros, pero mire, pero si no existe esta intención de parte de nosotros, si no existe este cambio que Dios es el que provoca en nosotros, es un poco difícil de que eh, podamos vivir en completa paz con nuestro entorno y con nuestros cercanos. Ok, bro, sí, y sí, o sea, se tiene que practicar, se tiene que tener esa intención, es como que una posición del corazón, ¿no? Y, y más ahí es con donde entra de que, por ejemplo, es que hay muchas cosas, bro, que causan que esa posición se distorsione, muchos motivos. Y uno de los motivos, y yo tengo aquí a tratar en una pregunta que yo te quiero hacer aquí, y es que, ¿cómo se distorsiona eso? Ahí es donde entra el tema de la maldad. Nosotros muchas veces hemos comentado el asunto de la maldad por naturaleza, y tú me comentas que hay ciertas posiciones de los teólogos, y quiero que me hables un poco de este tema, sobre la maldad por naturaleza en los seres humanos, y cómo podemos relacionarlos con esa posición en el corazón, básicamente. Lo que es congruente en casi la mayoría de todos los teólogos es de que el hombre es malo o con tendencia a a la maldad de forma natural o instintiva. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida? Eh, Cuando estamos nosotros en nuestra plena inocencia, cuando somos niños, experimentamos estos arrebatos que vienen propiamente desde el sentimiento de nosotros, desde nuestro ser, y la mayoría de las veces no son buenos, a pesar de que son niños, a pesar de que no tienen un desarrollo, por ejemplo, mental, podríamos decirlo, eh, presentan estas características como el egoísmo, como la envidia, cosas que son propiamente tal quizás de alguien más, alguien mayor, pero lo presentan. Sabes que la Biblia, en ciertos pasajes, como en Romanos 3:23, dice que todos pecaron, ¿cierto? En Romanos 3:10 también dice que no hay justo, no hay siquiera uno, no hay justo. Cuando Dios nos hace a nosotros, o hace a Adán y a Eva, los hace perfectos. Esa perfección, si nosotros lo traemos a nosotros, o sea, ¿qué se perdió en el camino? El pecado de ellos hizo de que nosotros salgamos con una tendencia a la maldad, salgamos con una tendencia a la maldad. Y una de las cosas
que más marca esto es de que nosotros, a diferencia de cómo fue creado el hombre en su estado original, que fue un ser eterno, por así decirlo, nosotros contrajimos la muerte a través del pecado. Romanos 6:23 también lo dice. Dice que la paga del pecado es muerte. Es interesante esos temas. Y, y sí, es muy interesante porque aquí entra pues como que el asunto de que si la paga del pecado es muerte, como que, y tenemos de Adán y Eva como que ese ADN, como que esa tendencia a ser malicioso, sí, como que me causó un poquito de gracia el hecho de que tú dijiste que incluso desde chiquitos podemos a llegar a experimentar como que la envidia, como por decirlo así, la, el hecho de ser como que un poquito mezquinos con nuestras cosas, como que, ay, no te presto mi juguete. Fue el Claro, primer ejemplo, fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza. Eh, y, y no, o sea, bro, o sea, y es muy cierto. Entonces, como que tendremos esa tendencia a ser maliciosos, pero es como que la posición en la que estamos naturalmente a ser llevados, ¿no? Pero yo pienso, bro, que, o sea, cuando nosotros cambiamos esta posición, cuando nosotros nos desnaturalizamos de esa posición y ponemos más la mirada en Dios, es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. Porque ya cuando tú cambias tu enfoque y empiezas a cambiar esta perspectiva de que yo tiro a ser malo, pero cuando me acojo a la ley de Dios, me enderezo, ahí las cosas empiezan a dar un cambio radical. Y es por eso que es importante que el centro de nuestras relaciones interpersonales sea Jesús, que marquemos nosotros, eh, en lugar de que marquemos la tendencia a ser maliciosos o a ser malos, que marquemos la tendencia al ser como Jesús. Y es importantísimo eso, en mi perspectiva, que es una de las formas en las que Dios, a través de su sacrificio, nos recompensa y como que contrarresta esa naturaleza de maldad. así es, mi hermano. Sabes que eh, Pedro, el apóstol Pedro, nos dice de que nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Es en esa luz admirable en donde nosotros comenzamos a tener conciencia realmente de nuestros actos. Empezamos a tener conciencia de lo que nosotros hacemos y llegamos a preguntarnos si esto agrada o no agrada a Dios. El apóstol Pablo igual nos enseña mucho de eso, nos enseña mucho de eso. Dice que antes cuando éramos como niños, ¿cierto? Comíamos como niños, vestíamos como niños, pero ahora que somos grandes, o sea, tiene que haber una transformación de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos cambiar, no podemos decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. O sea, a grandes rasgos sí se podría, si tienes buena fuerza y gran fuerza de voluntad, pero el que hace una transformación real en nosotros solamente es Dios. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Es importantísimo recalcar eso, es como que ese sacrificio sustituye esa naturaleza mala, bro. Yo te vengo a hablar o sea, y muchas veces yo te vengo a plantear los tipos de división que para mí están presentes o como que los comportamientos en la división que hace que los seres humanos la embarremos en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí los tipos de división se recalcan en las diferencias de opinión, que yo te voy a poner un ejemplo rápido con las diferencias de opinión. Tú ves como que nos impacta mucho a nosotros, es como que el ejemplo de diferencias de opinión en la iglesia. Y no es nada personal en contra de la iglesia, porque yo soy defensor de la iglesia, yo soy un creyente que va a la iglesia y que cree que la iglesia nos aporta a nuestra vida espiritual.
pero cuando nos relacionamos con las personas, con nuestros hermanos de la iglesia, tendemos como que a entrar en ciertos desacuerdos, ¿no? Que en la palabra de Dios dice esto, que en la palabra de Dios dice lo otro, pero que no, que tú los estás malinterpretando. Una de las cosas que nosotros vivimos, por ejemplo, en el caso de nosotros que tú, por ejemplo, tú que haces música urbana cristiana, que de pronto te puede llegar alguien y decir, no, pero es que la música urbana cristiana no es de Dios, pero que tú te vistes así, porque lo otro. Entonces, entramos en diferentes discordias por diferencias de opinión con respecto a la palabra de Dios y en la vida se pueden entrar en diferencias de opinión con respecto a la política. La política daña mucho, la política en diferencias de opinión tiende a chocar mucho a la gente. Eh, y las diferencias de opinión, eh, por decirlo así, son muy dañinas y a veces a la gente le ofende más que tú le lleves la contraria a que le digas un insulto, porque suele pasar de esa forma. Y es impresionante ver cómo por pensar diferente o como por tener un propósito diferente, como que la gente se va peleando, ¿no? Porque también hay propósitos diferentes y es lo que recalca el primer versículo, que somos un cuerpo en Cristo con diferentes funciones, pero de pronto al tener esas diferentes funciones también se puede llegar a chocar un poco con el que tiene función diferente a la tuya y como que no concuerda. Entonces es algo que en lo que hay bastante tela para cortar, las diferencias de opinión. La competencia y la superioridad, que también recalca un poco lo mismo. Somos un cuerpo en Cristo, diferentes órganos con diferentes funciones, pero a veces nosotros queremos estar en la función del otro y envidiamos la función del otro. Y estamos en esa competencia y superioridad porque nuestra función resalte más que la del otro. Y el chisme. Para mí es la tercera y última, que el chisme, un mal comentario, que tú sueltes tu lengua de mala manera, son cosas que para mí pueden causar las cosas principales que hace que los seres humanos entremos en discordia constante. ¿Tú qué me puedes hablar con respecto a estos tipos de división? Si crees que hay más tipos de división, ¿qué opinión me puedes dar con respecto a eso? Aquí hay mucha información, hermano. Te digo que aquí hay mucha información. Las divisiones en sí acompañan el texto bíblico muchas veces, pero yo te voy a hablar de algunas que son como yo creo, para mí, que son como las más importantes o las que más se puedan traer a esto, hermano. Por ejemplo, la rebelión de Coré. Estamos hablando de Números 16. Se levanta en ese entonces, y pon ojo, pon oído a esto, porque sucede hasta hoy en día. Se dice, o la Biblia habla, de que el sacerdocio o el sumo sacerdocio fue entregado a Aarón y su descendencia, que ellos eran también de la tribu de Leví. Pero algunos se levantaron como Coré, gran líder Coré, se levantó en modo de decir, ¿sabes qué? Yo también soy de la tribu de Leví, entonces, ¿por qué yo no puedo servir en el sumo sacerdocio? Y se armó una revuelta donde ellos quisieron también tener ¿cómo se llama? Tener la capacidad de poder servir en el sumo sacerdocio. Pero Dios había llamado o había reconocido el sacerdocio de Aarón. ¿Qué sucedió aquí? Aquí murió gente, hermano. En estos tiempos, hermano, en estos tiempos era un poco más fuerte o la mano de Dios se metía mucho más que en estos tiempos. Aquí habla la Biblia de que la tierra se abrió y se tragó a aquellos que estaban con Coré y a Coré también. Es algo, hermano, el tema de la rebelión, o sea, el chisme y la división es algo bien fuerte. Israel, recordemos que el reino de Israel igual se dividió. Después del rey Salomón, bajo el reinato de su hijo Roboam, Israel se dividió en dos. Uno, Israel, obvio, su capital Samaria, y el otro, Judea, o Judá, que su capital era Jerusalén. ¿Qué hizo que se divida? Fue
la idolatría, hermano. Porque el pueblo de Israel, si nosotros tomamos la historia, ellos vivían como en un círculo vicioso, donde ellos se alejaban del Señor. El Señor mandaba un castigo, el pueblo clamaba, Dios mandaba un juez, el juez los liberaba, pasaba tiempo y luego de nuevo caían en idolatría. El pueblo se alejaba de Dios constantemente. En este entonces, el pueblo se alejó en idolatría y estamos hablando del gran rey Salomón. En ese entonces se dividió, o sea, hubo gran idolatría. Incluso, por ejemplo, en algunos de sus escritos del rey Salomón, después reconoce de que no es bueno estar en idolatría. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acerca de esto? Nosotros sabemos la gran rivalidad que hay entre los judíos, por así decirlo, o los que habitaban en Jerusalén con los de Samaria, o con los samaritanos. Nosotros, pero también, hermano, también vamos a pegar otro salto cuántico hacia adelante, mucho tiempo después, ahora lo subimos al DeLorean y lo vamos en los tiempos del apóstol Pablo, hermano. En Corintios 1, del 10 en adelante, hermano. Yo solamente voy a leer algunas cositas, pero aquí hay que, ¿cómo se llama? Porque si no vamos a demorar mucho. Dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, aquí es bien tajante, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué sucede? Hermano, aquí la iglesia de Corintio se estaba dividiendo. Y si nosotros tomamos el contexto histórico de esto, la ideología o el pensamiento griego era mucho de identificarse con los maestros. Por ejemplo, yo me identifico con el pensamiento de Platón. Si no es griego, no importa. Pero ellos se identificaban con el pensamiento de las personas. Entonces trajeron esto a la iglesia, porque es fácil traerlo de nosotros hacia la iglesia. Entonces unos decían, ¿saben qué? Me gusta cómo predica quizás el Pablo, me gusta cómo predica mejor Pedro o Cefas, pero ellos al hacer esto estaban obviando una cosa muy grande, que era que todos van a la misma fuente, que todos van a Cristo. Pero aquí hay una cosa muy, muy interesante también, porque acá dice, yo de Cristo, o sea, algunos se identificaban con Cristo. Si lo traemos al contexto del día de hoy, hay muchas personas que dicen, yo no sigo a pastores, yo no sigo a líderes, yo y Dios. Pareciera ser muy, muy, muy espiritual, pero a fin de cuentas esto no es espiritual. Esto no es espiritual, porque en la misma palabra, también Pablo nos habla de que Dios mismo o Jesús mismo constituyó apóstoles, constituyó a pastorado, maestros, ¿cierto? Entonces cada uno de estas personas que a nosotros nos guían y nos enseñan están para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto si nosotros lo desmenuzamos?
es que cuando se instala algo en nuestros corazones, ¿cierto? Hablemos directamente de lo que es el tema congregacional. Quizás tenemos un pensamiento diferente, quizás vemos la lectura, o sea, leemos la Biblia y encontramos cosas nuevas que no nos están enseñando. ¿Qué debemos hacer? Comúnmente nosotros debemos compartir esto, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos con una visión, oh, yo soy mejor que él, déjame decirte que vamos a dividir el cuerpo de Dios. Y Dios no le gusta este tema. Sabes que Él habla y dice, Jesús mismo dice en Mateo 12:25, dice que un reino dividido no prevalece, ¿cierto? Eso dice. Entonces nosotros debemos estar juntos y debemos ser uno. En Juan 17, todo ese capítulo, nosotros vemos de que nuestro propio Señor está orando para que nosotros seamos uno. Y nos incluye en esa oración porque dice, los que creerán en mí. A nosotros nos está, ¿cómo se llama? Incluyendo en esa oración para que nosotros seamos uno y no nos separemos. ¿Sabes que en 1 Samuel 15:23 también dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación? Vemos de que este tema, hermano, es bien fuerte. Y ¿sabes qué, hermano? La mayor parte de las veces, cuando existe una división, somos engañados, hermano. Somos vilmente estafados por Satanás, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra también de Dios dice de que en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es perdición. Sí, bro, y yo no, o sea, me parece importante que recalques esos puntos de la rebeldía, de la idolatría, porque son cosas que en un punto dañan y te pueden dañar tus relaciones. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la idolatría, por ejemplo, que hay muchas personas que ponen por encima algo o a alguien y terminan dejando botadas sus familias, terminan dejando mal a un amigo. Y, y en el ejemplo de la rebeldía, por ejemplo, en el ejemplo de la rebeldía, el ejemplo más práctico que lo puedes encontrar es como que el hijo con el papá. Y esto ha dañado familias, ha dañado personas. Por poner un ejemplo muy básico del papá con el hijo, es por ejemplo que el hijo que se descarría y este hijo, por ejemplo, digamos el hijo pródigo, el hijo que se va, el hijo que la embarra y termina chocando con su papá, pero su papá al final, con su padre, pero al final su padre lo recibe con los brazos abiertos. Pero el punto es que estas cosas pueden dañar tus relaciones sin darte cuenta. Yo tomé como que estos asuntos como que sí, diferencias de opinión, pero no lo tomé más en el cierto sentido en el que tú lo tomaste como que estas fallas en específico, ¿no? Y me parece muy importante que lo resaltes porque son cosas que pueden dañar relaciones y que pueden dañar vidas. Y, bro, yo te vengo a hablar también de la ira. La ira también puede dañar relaciones, la ira también puede dañar personas, porque una persona que vive con ira constantemente, y eso es algo que Dios ha trabajado mucho en mí, el carácter, el temperamento. Una persona que vive con constante ira no puede mantener como que buenas relaciones, ya sea en su trabajo, en su familia. Y precisamente porque le falta esa paz con los demás, puede llegar a tocar fondos que no son buenos. ¿Y tú qué me puedes hablar de la ira? La ira, en cierto modo, según la Biblia, nos permite que nosotros nos podamos airar, o sea, enojar, airaos, pero no pequéis, no le des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Pero no podemos ir más allá.
es normal, yo creo que como fue planteado en la Biblia, es normal de que nosotros nos enojemos. Es normal de que nosotros nos frustremos por algunas situaciones que nos llevan a nuestros límites, pero ahí a hacer algo, dañar a alguien, no está correcto, no está permitido. Pero, ¿sabes? Nosotros, y volviendo atrás de nuevo, cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros no conocemos de Cristo, no entendemos a Cristo, somos fáciles para explotar en ira, y explotar en ira es lo peor que pueda ocurrir. Por ejemplo, nosotros hacemos cosas que después pensamos y decimos, wow, hice esto. Decimos cosas que pueden herir a la persona que nosotros más amamos. Incluso decir cosas que ni siquiera sentimos. Y herir a aquellas personas. Herir, por ejemplo, lo más cercano, por ejemplo, a la mamá, herir a tu mamá. Porque la mamá es como la que más se preocupa cuando nosotros andamos en malos pasos. Y herirla bajo una ira, porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos hacer caso a consejos. La mayor parte de nosotros, o la mayor parte del tiempo, queremos equivocarnos por nuestra... ¿Sabes qué? Yo quiero tener la experiencia, pero las personas... Yo quiero tener el control. O sea, es como que el ser humano quiere vivir en el control constante de su vida y no entregárselos como que a esas autoridades que nos ha dado Dios y al Dios mismo. Y es muy Claro, importante eso. así es, hermano. Y, y ¿cómo se llama? Estas cosas nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros decimos de que estamos en Cristo, de que amamos al Señor, tenemos también que entender que Dios nos llamó también a amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Sí, bro. Y por ejemplo, yo lo pongo pues bajo un sentido testimonial mío. O sea, a mí una de las cosas que más me chocó con mi relacionarme con las personas es, por ejemplo, también la inseguridad y como que la inseguridad misma hacía que yo quisiera como que alzarme en superioridad delante de los demás, ¿sí? Porque pues yo muchas veces he comentado con las condiciones en las que nací, cómo he venido trabajando Dios en ellas, y esa misma inseguridad ha desatado como que en mí, como que yo no toleraba un comentario y se desataba en mí la ira, se desataba en mí como que ese querer ser superior y como que de alguna manera el de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué no me has hecho superior? ¿Por qué no me has hecho, por qué por qué permites que me avergüencen de esta forma, que me avergüencen a mí de esta forma? Y es muy complicado vivir así porque es que precisamente también por nuestros propios complejos nosotros podemos dañar relaciones con los demás y estar como que en constante ira, en constante división y como que llegar a cometer muchos errores, ¿no? Y a mí me pegó muy duro ese lado, porque yo decía, y una de las parábolas que me ayudó a entender un poco esto es como que la parábola de las moneditas de oro. ¿La has escuchado? La parábola de las moneditas de oro, que es como que a este hombre que le dan 10 monedas de oro, otro que le dan 5, que a otro le dan 2. Y yo no entendía que de pronto que en lo poco que Dios me daba en el momento, yo podía multiplicarlo, que yo podía alzarme y como que cumplir un gran propósito, ¿no? Y entonces como en ese sentido yo prefería como que estar en guerra con los demás y como que vivir enemistado con el mundo, enemistado con las personas y no importarme nada más, solamente importarme yo, que me importe yo. Y a mí me pegó muy fuerte eso. Y cómo es posible que, por ejemplo, una persona como yo, que
que en estos momentos que esté encaminado en el propósito, que les esté charlando, o sea, no tiene lógica que una persona como yo que predique y que esté en estos caminos, viva enemistado con los demás sabiendo que yo le doy la palabra a los demás. O sea, no tiene lógica eso. Entonces eso me ayudó a entender mucho cómo encaminar mi propósito y a cómo ser un poquito más apaciguado y llevar las cosas de mejor manera. Obviamente Dios tiene que trabajar muchísimas cosas en mi carácter, pero he venido entendiendo cosas que antes no entendía. Y bro, ¿cómo tú puedes relacionar precisamente tu testimonio, alguna anécdota, alguna parte de tu vida en la que tú hayas podido relacionar tu vida con no sé, con la ira, con la división, que haya formado esto parte de tu vida en algún punto, que hubo alguna anécdota que puedas resaltar? No, yo eh, soy de Cristo, así que nunca he dividido nada. Sí, hermano. Cuando comencé en esto de la música urbana, eh, hubo ahí una pequeña división de una congregación, porque yo nací en un hogar con principios cristianos, pero que no asistían a la iglesia. Ok, Interesante, interesante eso. Entonces estaban como los hermanos que decían, somos de Cristo, pero no necesitamos líderes. Mi familia. Saludo para mi familia. Pero lo que sucedió fue que al volver a mi lugar donde yo nací, quise en mi mente, porque no busqué dirección, lo hice así a mi manera, volver a la iglesia donde mi abuelo fue pastor. Mi abuelo fue pastor en una iglesia, él murió. Entonces, al volver yo a este lugar, quise encaminarme en ese sentido. O sea, si yo voy a ir a una iglesia, yo quiero ir a la iglesia donde fue pastor mi abuelo. ¿Cuál fue el problema en ese entonces? El problema fue de que no estaba bien vista lo que era la música urbana. No estaba bien visto. Entonces ahí pasaron cosas que no fueron terribles, sino que yo hablo con el pastor y le pido permiso para poder seguir haciendo música urbana. Y en ese sentido, hermano, yo fui obediente y durante el tiempo en que no hubo respuesta, yo no hice música, no escribí. Yo esperé la respuesta del pastor. Entonces, obviamente, la respuesta después de casi un año fue, no fue un no, pero sí un ya si quieres servir en la música, toma una guitarra, toma una guitarra. Para mí eso fue un no, un rotundo no. ¿Qué hice yo? Otra vez, bajo mi propia dirección, busqué un lugar o busqué donde sí aceptaran la música urbana. Pero ¿qué ocurrió, hermano? Ocurrió de que hayan ciertas rivalidades. Ocurrió de que eh, se hablaran mal de uno de otro, que ellos, ponte tú, son sectas, que no son sectas, que son de Dios, que no son de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo lidié con esto en ese entonces? Buscando de Dios. Lo que nunca había hecho atrás, busqué de Dios. Busqué de Dios. Y yo me acuerdo, claro, Dios me dio una palabra, Dios me dio una cita bíblica, que es Gálatas 1:10, que dice, o eres siervo de Cristo, perdón, estoy parafraseando, voy a parafrasear mejor porque no recuerdo claramente cómo dice la cita bíblica, sino que dice, o agradamos a los hombres o agradamos a Cristo, o agradamos a Dios. Porque si agradáramos a los hombres, realmente no somos esclavos de Cristo. Entonces para mí, en ese momento fue luz verde, hermano. Fue luz verde de decir, ¿sabes qué? Estás encaminado bajo tu propósito. es importantísimo, o sea, pues
ahí es como que tú seguiste la dirección de Dios, es como que trataste de pedirle como que esa palabra que llegara a tu vida y que te diera esa paz que te faltaba, porque pues, o sea, yo creo que era también muy difícil estar como que en ese sentido, era como que una lucha en tu cabeza de decir cuál es mi propósito también, ¿no? Y, y bro, yo te quiero, bueno, yo quiero aquí hacer como que soltarme, hacer una confesión, yo vivo en constante lucha en constante pelea con la gente por un motivo también, bro, y es que, ¿cómo es posible que a mí me critiquen, bro? Yo soy muy, por decirlo así, me gusta mucho, me ha gustado últimamente mucho la música de adoración y yo soy muy seguidor del grupo de Un Corazón. Mi cantante favorita es Kimmy Richards. ¿Y cómo es posible que a mí me critiquen, me iban criticando que que a mí me guste la música de Kimmy Richards? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que critiquen mis gustos y yo tengo que estar en constante división con la gente porque la gente no tiene buenos gustos? ¿Cómo es posible que critiquen a Kimmy Richards siendo que Kimmy Richards es una de las mejores cantantes de la historia? O sea, ¿cómo es posible eso, bro? Yo no lo entiendo, la gente no me entiende. Y yo quiero que ustedes mencionen a Kimmy Richards en los comentarios de un post que voy a hacer con este clip y que la mencionen en los comentarios para que yo haga un capítulo del podcast en la segunda temporada con ella. Menciónenla para que se anime a hacer un podcast conmigo. Te quiero recordar algo, hermano. Hermano, ¿te puedo recordar algo? ¿Ok? Que Primera de Samuel 15:23 decía, ¿cómo decía? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, mira, nadie te critica que te guste Kimmy Richard, hermano. Nada más que los demás hermanos tienen discernimiento y te están aconsejando ciertas cosas para que no caiga la ira de Dios sobre tu vida, hermano. Aleluya. Eh, bueno, un poco de humor para los que son nuevos en el podcast. Bro, yo te voy a hacer una última pregunta finalizando este podcast y para finalizar este podcast y es, ¿qué hace que para ti, qué hace que una persona sea prodigiosa? Para mí, ¿qué hace que una persona sea prodigiosa? La vamos a responder en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Yo creo que una persona prodigiosa es aquella que tiene talento, que tiene dones, por así decirlo, que pasan la regla, que sobresale de lo normal. O sea, todos podemos tocar guitarra, todos podemos cantar, pero hay algunas personas que con talento natural lo hacen de una manera prodigiosa. Incluso nosotros podemos decir, por ejemplo, hay personas, todos podemos predicar, todos podemos enseñar, pero hay personas que son prodigiosas en este tema. Y una de las mayores cualidades de una persona prodigiosa le cuesta reconocer que es prodigiosa. Es interesante eso. ¿Qué subestima? Exacto. Wow, pues bueno, bro, es muy importante resaltar eso y me gustó demasiado esta charla, me gustó demasiado tocar estos puntos contigo porque eh, uno se nutre de información, ¿no? Porque muchas veces la gente desconoce este asunto de los teólogos, de los versículos, y es muy bueno informarse y tener estos puntos bien claros para saber qué direcciona Dios con respecto a ciertos puntos, ¿no? Hay muchas cosas que yo desconocía y que yo no, como que en esta conversación como que tengo un poquito claras, como en el sentido de la rebeldía, de de los ídolos, todo esto
Me gustó que hayamos tocado ciertos puntos porque hay ciertas cosas que yo tenía planeada decirlas, pero que tú complementaste muy bien. Y nada, bro, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu música? Y ya para ir cerrando el capítulo. Mi música la pueden encontrar buscándola, así que búsquenla. Me pueden encontrar como Sereno H2 en todas las redes, o sea, en todas las que conozco yo, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí me pueden encontrar como Sereno H2. Así que suscríbanse, denle like. Y lo otro, hermano, un consejo. Sécate la cara, hermano, y aquí te veo, estás transpirando. Ah, Te corre no, la gota, hermano. es que aquí en esta ciudad hace un calor tremendo, hermano. Horrible. Yo veo ahí que te derrites poco a poco. Sí, 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 sí. Eh, y no, ahora, bro, me gustó mucho la charla, bro. Voy a seguir tus consejos. Voy a conseguir un jabón para la cara. Y nada, bro. Y me gustó mucho esta charla. Nada, Dios bendiga tu vida, lo que haces para Dios, lo que Dios ha puesto en tu caminar, en tu propósito. Eh, Seguimos pendientes en lo que seguimos, en nuestros caminos, en nuestros proyectos. Y nada, gente, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que sigan, a que no se pierdan ningún episodio de este podcast, que ya vamos cerrando temporada y nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones. Bendición.